Diseñar paisajes productivos que pongan el valor los servicios ecosistémicos, potenciando la sustentabilidad y la rentabilidad, es el principal objetivo que persigue en Córdoba un experimentado agrónomo como Lucas Andreoni, que está intensificando la rotación con múltiples cultivos, mejorando el ámbito no solo económico, social, sino también el ambiental. Buscar cultivos alternativos que ofrezcan mayores ventajas como rusticidad o aporte de nitrógeno al suelo, diversificando la rotación, es la especialidad del ingeniero agrónomo cordobés Lucas Andreoni. El fundador de Biored es un especialista en rediseñar paisajes agrícolas con respaldo científico, potenciando la sinergia entre la producción y la biodiversidad, valorizando los servicios que los establecimientos agropecuarios brindan a la sociedad. Hoy nos encontramos en Monte Hermoso, que es un establecimiento que se encuentra en General Lavalle, muy cerca de la ciudad de General Lavalle, que es un campo referente, digamos, en la zona, porque es una empresa que hace 18 años que estoy como director técnico y es uno de los campos que me ha acompañado en esta transición de empezar a entender la agricultura de otra forma. ¿Y por qué pasé de hacer el típico ingeniero agrónomo de dar la receta a lo que estamos haciendo hoy? Por una cuestión de siempre un conflicto profesional que tuve interno, es decir, algo que me apasiona, que me conoce sabe que soy un apasionado de la agricultura, me había aburrido. Y en definitiva, cuando empecé a ver qué me estaba pasando, era que no hacía agronomía. Hoy lo que estamos haciendo es agronomía, por eso uno le genera muchísima pasión empezar a pensar cómo podemos generar soluciones que hagan mucho más rentable al sistema agropecuario y tengamos un alto impacto de las tres pirámides, ¿no? En lo económico, en lo social y en lo medioambiental. Y creo que ahí es lo que genera esto de poder pensar la agricultura y empezar a cambiar también de la forma que pensábamos como ingenieros agrónomos. ¿Cuántas son las hectáreas y cómo podemos definir el perfil del productor en el que están llevando adelante los ensayos de distintas especies consociadas de servicio con renta? Hacemos 12.000 hectáreas más o menos de direcciones técnicas y son todas empresas que están abiertas a este tipo de ensayo, ¿no? Entonces en todos los campos tenemos ensayos como los que están viendo que son de 7 a 10 hectáreas para que ustedes se den cuenta de la dimensión que tiene esto. Y uno lo que hace acá es empezar a probar distintos tipos de manejo. Siempre digo que estamos en la punta del iceberg de descubrir de todo lo que tenemos por trabajar para la agricultura esta regenerativa de la cual estamos hablando y todo lo que es el tema, por ejemplo, de cultivos de servicio, manejo, fechas de siembra, fertilizaciones, inoculaciones, que es lo que estamos probando acá, y nuevas especies, lo hacemos en todos los campos. Y son porque el productor está convencido de que tiene que hacer estos cambios y acompañar estos cambios. Nosotros lo que hacemos es primero parcelas para probar y ver cuál es el resultado. Generalmente la probamos 2 o 3 años, no es que por el resultado de un año tomamos la decisión ya no sirve o sirve. Y después, a medida que tenemos resultado, lo pasamos a lote y seguramente ya el tercer año está dentro del sistema de rotación. Ese es el esquema que tenemos para trabajar y dar escala a estos sistemas que estamos desarrollando. ¿Con qué especies están trabajando en la actualidad? ¿Cuán novedosas son para el productor y cómo las incluye según su beneficio en la rotación? Esa pregunta está muy buena porque uno, cuando habla de cultivo de servicio, a todo el mundo enseguida se le vienen 2 gramíneas que pueden ser el centeno, la avena y el triticale, a lo mejor como para poner una tercera, y la vicia. Y todo el mundo queda calzado en eso. Y siempre decimos que son herramientas muy interesantes, son las que más se han desarrollado, pero no son las únicas. Es más, para hay zonas creo que no son. Es decir, tenemos que descubrir para cada zona qué es lo que mejor se comporta. Y ahí es cuando empezamos a probar diferentes especies como son las colzas forrajeras, temas de nabos forrajeros también. Estamos con el tema de lupino, con el tema de coriandro, con el tema de tréboles, facelia. Es decir, vamos viendo cuál es lo que mejor se comporta y cómo empezar a no tener problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla de nabo, a más de uno se le eriza la piel, decir, che, ¿y la resistencia? Bueno, resulta que uno tiene que empezar a buscar porque tenemos colzas forrajeras que requieren muchísimo frío y como no da el frío que tenemos en la zona, nunca va a florecer. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos a buscar especies que se adaptan a estos sistemas? Y esto es lo que hacemos en los ensayos para estar a la vanguardia de la generación de nuevas especies. En viajes que he hecho, por ejemplo, me he encontrado con la Vicia faba minor, con el tema de la facelia, el tema de la crotalaria, que son especies que son muy interesantes. Y este año hemos hecho crotalaria y este año estamos trabajando con la facelia,
Italia, que la verdad que está dando unos resultados tremendos. Y bueno, es empezar a adaptar cada especie, a qué zona, cómo se adapta, en qué sistema la podemos mezclar. Generalmente lo que estamos pensando es que todos nuestros sistemas están virando a multiespecie. No es que vamos a tener una sola especie, sino a multiespecie por todos los beneficios que tiene en el sistema. Producir más con menos y con mayor calidad es el desafío que enfrenta el sector agroalimentario global. Para Andreoni, la agricultura regenerativa y los agrónomos son la solución al problema. Agricultura regenerativa, que me encanta usar esa palabra porque lo que estamos haciendo es regenerando los sistemas, no solo el suelo, sino que lo que estamos pensando es cómo regenerar todo un sistema en beneficio para tener mejores producciones y de mejor calidad. Siempre digo que la agricultura está en una constante evolución. Cuando salimos de la posguerra, que había que generar alimentos para el mundo, se llevó a una agricultura de generar muchos alimentos, a lo mejor solamente pensando en la protección de cultivos. Eso nos dio su beneficio porque logramos generar el alimento para el mundo, todo lo que hacía falta, pero hoy estamos en esta segunda revolución verde de cómo generamos estos alimentos regenerando los sistemas, con las tecnologías. Siempre digo que la segunda revolución verde es la era de las tecnologías, y las tecnologías llegaron para hacer cada vez más sustentables los sistemas. Y los cultivos de servicio es una tecnología de proceso. Dentro de las tecnologías que estamos usando es una tecnología de proceso que tenemos que ir sumando. Cuando uno habla de cómo regenerar los suelos, bueno, imagínense que como hablábamos de esto de ver qué hace un cultivo de servicio, en las primeras épocas miramos solamente lo que pasaba arriba. Y fíjense cómo el nombre también va evolucionando, ¿no? Cultivo de cobertura, porque queríamos cubrir, era lo único que mirábamos en ese servicio ecosistémico que nos brindaba. Hoy se llaman cultivo de servicio, porque te brindan muchos servicios. Uno de ellos es generar verde todo el año el campo, muchos exudados. El generar muchos exudados, pensemos que la biología siempre trabaja en simbiosis. Hay muchos exudados, alimentás la microbiología del suelo, la macrofauna del suelo, y ahí empieza a tener todo ese beneficio que buscamos. Muchos exudados, mucha microbiología, mucho aporte de nutrientes y disposición de nutrientes para los cultivos de servicio. Generamos estructura en los suelos, aprovechamos mejor el agua. Fíjense cómo son todos beneficios que cierran en un círculo virtuoso, como hicimos siempre, ¿para qué? Para tener cada vez más producciones, competir con las malezas, aprovechar mucho más el agua. Tengamos en cuenta que los sistemas nuestros no son con una rotación alta y tenemos esos inviernos con barbechos largos, somos muy ineficientes con el aprovechamiento del agua. Cristian Álvarez, con el cual trabajamos muchísimo, él tiene mucho estudio a nivel país, del cual si a vos te caen 100 milímetros, vamos a poner un ejemplo, en una hora, en un lugar donde vos no tenés cobertura, solamente aprovechás un 30% de ese agua. El resto escurre. Con un cultivo de servicio, ¿cuánto aprovechamos? Entre 80 y 90%. Por eso, todos los cultivos de servicio, tecnología de proceso, tenemos que manejarla. Por ahí pasa, no le tengan miedo a los cultivos de servicio, pero hagamos mucho foco en el manejo para lograr estas tecnologías. ¿Y cómo están estudiando en la planificación el momento ideal de secado según el cultivo siguiente en la rotación? Uno los planifica, los diseña los cultivos de servicio para decir, che, ¿de qué cultivo venís y a qué cultivo vas? Para trabajar con la relación carbono-nitrógeno, para aprovechar si es un cultivo como maíz que necesita mucho nitrógeno, cómo haces algo que el cultivo de servicio tenga una relación baja de carbono-nitrógeno y sea aprovechable para el maíz. Si vamos a soja, que puede tomar el nitrógeno del aire con la nodulación, vamos con alta cantidad de una tasa de carbono, y estos son diseños, y lo que hacemos en estos ensayos, vamos diseñando para ver cuál es el mejor comportamiento, cómo controlan malezas, cómo se adaptan a cada zona, cuánto agua nos consumen, y a partir de eso es empezar a generar todas estas tecnologías de procesos. Con el tema agua, en momento de quemado, siempre decimos que uno nunca se tiene que fijar cómo está arriba, sino cómo está abajo. Una vez estuve en Francia en una exposición de cultivos de servicio y un francés me dijo, lo importante no es lo que pasa arriba, sino lo que pasa abajo. Y cuando uno quiere manejar esto, una cosa es estar hablando en Venado Tuerto, Pergamino, que estamos arriba de ¿qué? 1200 milímetros, otra cosa hablar acá, que estamos en los 150, y otra cosa en Córdoba Norte, que estoy trabajando, que estamos en los 550. Entonces lo que tengo que cuidar es el agua de abajo, y lo que hacemos es, vamos controlando cuánta agua nos toma el cultivo de servicio del perfil, y sabiendo cómo es el año, cuánto le damos para este cultivo de servicio tome. Año niña como esto, le damos en esta zona unos 40-45 centímetros del perfil para el cultivo de servicio. Cuando consumió eso, ya los interrumpimos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que cuidar
es el cultivo de renta. Siempre pensemos que la clave es el cultivo de renta y eso tiene que ser un beneficio para el cultivo de renta. En este caso, atrás de este cultivo viene un maíz tardío, un maíz que estamos sembrando fines de noviembre, principio de diciembre, por eso como ya lo ven está interrumpido, porque lo que va a hacer, las aguas que hemos tenido ahora que son de primavera, van a recargar el perfil para poder sembrar ese maíz sin ningún tipo de problema. El lupino es una excelente alternativa productiva, una legumbre que tiene en su grano el mayor contenido proteico del planeta, aportando entre 45 y 65% de proteína. Al lupino lo estamos viendo de querer incorporar a los sistemas por dos cuestiones. Primero, lo que hablábamos de esto de multiespecie, tener una especie distinta que no sea la vicia común que conocemos y tener otra leguminosa que nos atrapa el nitrógeno y nos genere todo lo que ya sabemos. Y por otro lado, porque tiene un muy buen comportamiento, es muy buena como forrajera, ¿no? Entonces cuando uno te empiezan a preguntar, che, y en un sistema donde tenemos ganadería, bueno, en la parte de la planificación y el diseño, cuando hablamos del diseño es eso, che, a lo mejor tenemos que meter un lupino que te aumenta proteína, te aumenta montones de cosas cuando le des una comida. Acá tenemos hoy 8 hectáreas en este campo de lupino, la verdad que es el segundo año que hacemos, no es un cultivo fácil, se nos enferma, siempre hay que buscar estos tipos de productores que te acompañan en el desarrollo o empresas que se la juegan también para empezar a hacer investigación. En el caso de Rizobacter, que trabajamos muchísimo con ellos con el tema inoculante, el inoculante para lupino, es una empresa que se movió muchísimo para traernos el inoculante, para tenerlo, para que ensayemos, para que lo midamos. Empresas como Peman, las praderas semillas, que son empresas que están empezando a pensar cómo tratar de logísticamente ayudarlo al productor y te venden los mix de semillas. Ya están pensando en el desarrollo de las mezclas y vos comprás la bolsa de la mezcla. Es decir, che, ¿esto qué es para maíz? ¿Esto qué es para soja? Por eso me parece interesante también en estos modelos, siempre soy muy de defender que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Temas de alquileres, campos de alquileres para poder llevar adelante esto, el tema de la ley de semillas, es muy importante. Es muy importante porque cuando uno le exige a las empresas, che, ¿por qué no me traes tal semilla, tal otro que lo vi en Francia, en Alemania, en España, que andaba tan bien, ahora estuve en Costa Rica, tal? Me dice, Luca, no la podemos traer porque no tengo una ley de semilla que nos proteja. Y nos estamos perdiendo de nuevo de muchas tecnologías. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Cuando uno habla de tecnología para soja, para maíz, de cuánto nos estamos perdiendo en Argentina por no tener una ley de semillas, y con esta tecnología de proceso a lo mejor también nos estamos perdiendo de mucho para empezar a generar este cambio y tener muchas más herramientas para que la evolución sea y la escala mucho más rápida de la que estamos teniendo hoy. El coriandro es una especie aromática de invierno cuya semilla se siembra en forma directa en otoño y se cosecha en noviembre. Es una especie rústica de lento crecimiento y baja demanda hídrica. Andreoni comparte la estrategia y beneficios de su consociación. Sí, como hablábamos anteriormente, así como estamos poniendo el lupino, la facelia, empieza a entrar también, por ejemplo, el tema del coriandro. El coriandro es una planta que nos gusta mucho, primero por la rusticidad que tiene, ¿no? Se adapta muy bien a distintos climas, a las heladas. Pensemos que este año tuvimos muchas heladas muy fuertes y fíjense lo lindo que está. Entonces, acá tenemos una parcelita de unas 10 hectáreas para generarnos semillas para hacer las multiespecies del próximo año. ¿Qué consociación estamos buscando? Ya hemos practicado, como demostramos las parcelas de los ensayos, un año en el cual hicimos, por ejemplo, la vicia mezclada con el coriandro. Uno con el coriandro lo que tiene es una estructura mucho más grande de planta. Entonces cuando las diseña podemos ver que la vicia se trepa al coriandro y circula mucho más el aire y tenemos menos posibilidad que se nos enferme la vicia. Entonces creamos mucho más volumen y mucho más materia seca, que en definitiva es lo que queremos para obtener los resultados de esta agricultura regenerativa, de la regeneración del suelo en la que estamos buscando. Y dentro de los cultivos de servicio con renta que están ensayando, ¿qué oportunidad y negocio está generando la camelina? Siempre hablamos que el sector agropecuario tiene muchos desafíos, ¿no? En esto de regenerar los suelos, todo. También tenemos muchas oportunidades. Ahí empiezan a aparecer las oportunidades como son los biocombustibles. Sabemos que para la aviación el campo va a tener una gran oportunidad. Estamos hablando que para cerca del 2030 Argentina tiene un potencial de 1.200.000 hectáreas para llegar con este tipo de cultivos. Camelina, carinata, colza, uno va empezando a escuchar todo este tema. Y la verdad que entra muy bien en los sistemas cuando uno habla de rotación. Pensemos que tenemos que olvidarnos de mantener esos barbechos largos durante el invierno y empezar a cubrirlo. Por ahí tenemos lo que es el centeno, lo que es el trigo, lo que es la avena, lo que es la cebada, y empiezan a aparecer otros cultivos como la camelina, la colza, que es otra especie
tenemos otra rotación de principios activos para el control de malezas, tenemos muchas oportunidades para entrar a trabajar. Acá en el sur de Córdoba, la experiencia que tenemos, hoy estamos siguiendo alrededor de 3.000 hectáreas en toda la zona de lo que es la camelina. El año pasado tuvimos muy buenos resultados en este campo, tuvimos un rinde de 1.850 kilos, con lo cual había sectores que estaba cerca de los 2.200 kilos. Uno puede ver el potencial que tiene todo este cultivo y son oportunidades que tenemos para meter dentro del sistema y dentro de la rotación. Siempre cuando hablamos de los cultivos de servicio y todo esto, te dice, Lucas, mirá, yo prefiero hacer un trigo antes que un cultivo de servicio. Acá nadie está diciendo que vamos a hacer una cosa por otra, sino tenemos una superficie de trigo que es un 30%, estamos hablando del otro 70% de la superficie. Y ahí entran los cultivos de servicio, la camelina, donde empezás a rotar, y tampoco es que vas a hacer el otro 70% de camelina. ¿Cuánto harás? Un 5% de tu superficie y entra en la rotación, te deja una renta. Ojalá empiecen a aparecer cada vez más cultivos que nos aporten a todo esto en invierno, y después empiezan a entrar los cultivos de servicio y todo. Sabemos que para los autos ya hay soluciones, para las motos hay soluciones, lo que no hay soluciones directas son para los aviones. Entonces, el avión, ¿qué va a tener? Tiene que mejorar sus turbinas para gastar menos, porque la huella de carbono son grandes, o también reemplazar los combustibles fósiles. Y acá entran los biocombustibles. Se firmó el Pacto de París 24, en lo cual se tiene que reducir sí o sí los fósiles, y empieza a entrar en juego en esto, y Argentina está muy bien posicionada para empezar a generar estos cultivos con una huella muy baja de carbono. Con un consumo creciente a nivel mundial, la camelina tiene como finalidad la producción de aceite para biocombustibles de segunda generación. Andreoni comparte cómo trabaja con Chakra Servicios para ofrecer aceite sostenible en volumen y calidad. Nosotros empezamos hace 3 años ya a trabajar con la gente de Chakra Servicios, que es Bunge Chevron, que están trabajando en conjunto. Y la verdad que nos gustó mucho el modelo de negocio con el cual entraron. ¿Por qué? Porque el año pasado acompañaban al productor a que probara el cultivo y le daban un reseguro por si le iba mal. Y la verdad que eso me gustó mucho de las empresas, porque están jugándose a desarrollar un negocio que acompañan al productor, ¿no? Y no lo dejan librados al azar con todo esto. Este año, ya como contaba, estamos sembrando mucha cantidad de este cultivo en todo lo que es sur de Córdoba, sur de Santa Fe, y empieza a ser interesante el negocio, pues ahora está ligado a la soja, es un precio de pizarra de soja lleno, sin retenciones, y bueno, ahí empieza el productor a ver los beneficios de tener un cultivo de renta en el invierno que te empieza a generar esa rueda financiera dentro del sistema. Así que creo que hay muchas empresas que están empezando a trabajar en esto, y es apostarle también un acompañamiento al productor. Creo que con todos estos cultivos nuevos tenemos que acompañar mucho al productor para no dejarlo solo, porque tenemos que ver cómo se maneja, cómo se cosecha, cómo se siembra, y es parte del aprendizaje en este acompañamiento que estamos llevando adelante. Y en un año con bajas precipitaciones y presencia de heladas, ¿cómo fue el comportamiento de la camelina? Es un cultivo que se hace con 200 milímetros, ¿no? Entonces se hace con muy poco. Estamos en una zona que en invierno no nos llueve nada. Si tuvimos un otoño muy bueno, estamos teniendo esto que calculo que va a ser una camelina de unos 700, 800 kilos, nada despreciable para las lluvias que tuvimos. Y es un cultivo rústico. ¿Por qué? Porque si bien es una semilla muy chiquita, para que algunos se den idea, tiene el tamaño de una alfalfa. Vos decís, bueno, pero si la estoy sembrando a fines de mayo, a lo mejor tengo muy poca humedad en las zonas donde, qué sé yo, sur de Córdoba. Pero estamos probando, este año la sembramos a más profundidad, a surco abierto, y la verdad que ha tenido un muy buen nacimiento y una técnica que hemos logrado. Después también no requiere una alta fertilización nitrogenada, y eso ayuda porque sabemos que la huella de carbono que genera esto es interesante para empezar a tener todos esos manejos, ¿no? La verdad que es un cultivo muy interesante por un ciclo muy corto. Para hacer una idea, se está sembrando principio de mayo, principio de junio, se cosecha el 15 de noviembre. Acá, sur de Córdoba, 15 de noviembre, estás entrando con una soja en muy buena fecha, y estás entrando en un maíz que, es más, tenés un periodo para sembrar porque está sembrando primeros días de diciembre. Así que como antecesor es muy bueno, los lotes salen muy limpios, y es un antecesor muy interesante, sobre todo por la fecha de siembra, porque tenés cultivos de segunda de altísimo potencial. El año pasado, para que se dé una idea, que justo tuvimos una lluvia en junio, julio, acá en este campo de unos 40 milímetros, la camelina rindió 1.850 kilos y el maíz tardío que se hizo arriba 9.500 kilos. Entonces uno puede ver ahí el impacto que empezás a tener y cómo se potencian este tipo de cultivo. No solamente ver la renta directa de esto, sino la renta global que te da este cultivo más el que haces arriba. Y luego de seleccionar y adaptar las distintas especies al campo, ¿cómo llevan adelante
el paisaje productivo que estabilice y armonice la producción. Esto es un desarrollo que hacemos a través de agrodesign, que es diseñar los paisajes productivos. ¿Por qué? Uno tiene que pensar de que ya no produce en un lote o en un campo, vos lo que producís es una porción de paisaje. Eso te cambia totalmente la concepción, porque vos decís un paisaje, si bien la soja, el maíz, la leche, la carne, lo que vos produzcas acá es muy importante, también todo su entorno y los servicios ecosistémicos que podés brindar. Hay mucha evidencia científica que te habla del impacto productivo que vos tenés por tener corredores biológicos con el tema de los polinizadores, controladores biológicos, hasta baja la resistencia de malezas. Aunque ustedes no lo crean, hay estudios que te hablan de que acá se empiezan a generar malezas no resistentes, en el lote tenés solamente los resistentes, se cruzan y hay un buffer muy grande donde bajan 3 veces las malezas resistentes. Todos servicios ecosistémicos y eso hay que aprovecharlo. Todo esto está haciendo para generar mejores rentas y tener mejor producción. Con agrodesign lo que hacemos, tomamos los sectores a través de algoritmos que tenemos, cuáles son los sectores menos productivos del campo, y lo que intentamos es que no querer sacar una renta de un grano de soja, que muchas veces sembramos y no recuperamos lo invertido, y que pasa a brindarte estos servicios ecosistémicos que te dan una estabilidad productiva mucho más grande. Y es aquí cuando nacen estos corredores biológicos. Los corredores biológicos tienen una transición ecológica. Si uno dijera, che, deja que venga lo nativo, y seguramente se te llena de rama negra, yuyo colorado, sorgo de Alepo. Entonces lo que hacemos en esta primera etapa es sembrar polifíticas. Fíjense que acá hay más de 15 especies mezcladas. Hay de Melilotus, achicoria, vicia, centeno, pasto ovillo, lotus, melilotus, trébol blanco, trébol rojo. Entonces lo que genera es una gran biodiversidad. Uno ya puede ver la cantidad de polinizadores, abejas, moscas que se empiezan a ver en estos sistemas. Generar paisajes productivos multifuncionales donde se exprese la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los cultivos es el objetivo que persigue Andreoni y un gran equipo de profesionales. Y esto está creciendo a nivel país, el productor está muy entusiasmado en empezar a hacer eso, con lo cual también el cambio generacional, las empresas impulsan a todo esto. Creo que vamos por un muy buen camino. He tenido la oportunidad de recorrer varios países y Argentina tiene un potencial tremendo y el productor es un adquisor de tecnologías de proceso. Y vamos a lograr muchísimo con esto. La verdad que con agrodesign, por ejemplo, ya tenemos más de 12 proyectos que hemos terminado, tenemos 6 que están en proyección, cada vez crecen más la cantidad de hectáreas y invito al productor a que empiece a mirar estos sistemas que, si bien es difícil porque uno sale de su cajita en la cual está acostumbrado a trabajar, los beneficios que tenemos son muchos, y son muchos los beneficios económicos, sociales y medioambientales, que esto lo que nos da es el equilibrio del sistema.